Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quiero decirles que en esta tarde estamos aquí representando al Grupo Parlamentario del PAN, fijando nuestra posición a propósito de lo que hemos vivido hoy en el Senado de la República. Sin duda, lo que mal empieza, mal acaba. Y esta Comisión Nacional de Derechos Humanos empezó con el robo de 2 votos. Empezó con la sesión más polarizada de esta legislatura en el Senado de la República. Empezó con una mentira, porque la hoy presidenta de la CNDH no dijo que era dirigente de Morena. Y eso que empezó tan mal, pues evidentemente continúa en un escenario muy lamentable desde nuestro punto de vista como Partido Acción Nacional. No solamente estamos hablando de un tema administrativo, sino estamos hablando prioritariamente de un tema de no respuesta a las víctimas de este país. Hemos tenido una reunión de trabajo dura, compleja sin duda, porque hablar de derechos humanos con visiones tan distintas entre lo que nosotros como partido de oposición tenemos y pues algunas visiones absolutamente complacientes por parte de quienes representan hoy al gobierno, hace suponer que la sesión, como ustedes entenderán, fue una sesión difícil. Hay muchos temas que nosotros esperamos se puedan responder. Le hemos entregado a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos este documento. Es un documento que en estricto sentido establece 5 puntos. Gracias. Ok, gracias. Este documento es un documento que establece 5 puntos prioritarios para el Partido Acción Nacional y que a continuación me permitiré señalar. Gracias. Primero que nada, es necesario resolver qué pasa con el desorden administrativo que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y le solicitamos a la presidenta de la CNDH que se comprometa a que los nuevos nombramientos sí cumplan con los requisitos estipulados en la ley y no se haga fraude designando a personas en cargos que no pueden resolver porque simple y sencillamente pues no tienen la capacidad para hacerlo. También estamos exigiendo y de manera prioritaria que las víctimas encuentren justicia a través de esta institución y que se informe por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles en qué etapa procedimental se encuentran y cuándo se dictarán las resoluciones que garanticen los derechos de las víctimas. El tema de fondo no solo es que las víctimas tengan que amarrarse a una silla o tengan que entrar a las instalaciones de la CNDH para pedir justicia. El tema de fondo es cuándo y cómo la CNDH va a resolver la problemática que hoy las víctimas están presentando y están evidenciando. Y esto tiene que ver con una fecha clara. No más atole con el dedo a las víctimas, no más revictimización, no más promesas incumplidas. Hoy le exigimos a la CNDH que nos diga cuándo se dictarán las resoluciones que garanticen los derechos de las víctimas. El tercer tema que hemos abordado el día de hoy es esto que para nosotros es inentendible. La ley dice que los organismos constitucionalmente autónomos enviarán el presupuesto de egresos para que el Ejecutivo Federal lo compile y lo envíe a la Cámara de Diputados. Es increíble cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos se da un disparo en el pie y lo que hace es que busca recortar el presupuesto. Y claramente muchos dirán, es que hay evidentemente una prioridad de austeridad. Por supuesto, y nosotros en el PAN lo hemos dicho, estamos de acuerdo con la austeridad, pero no puede ser que la austeridad se aplique para las víctimas en este país y no se aplique para un Tren Maya o para una refinería obsoleta. El cuarto tema que hemos abordado el día de hoy es la falta de recomendaciones. Fíjense nada más cómo esta comisión le ha quedado a deber a México y le ha quedado a deber a las víctimas. En las recomendaciones particulares hay una disminución entre las administraciones pasadas y esta
del 50%. En las recomendaciones generales hay casi un 70% de recomendaciones menos. O sea, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja el 70% menos que la comisión pasada. Y evidentemente nosotros estamos pidiendo que para una situación excepcional como la que se está viviendo en nuestro país, esperamos resultados excepcionales. Por ello, la CNDH debe emitir las recomendaciones que están pendientes, así como resolver con carácter de urgente la queja interpuesta por diversos senadores del Partido Acción Nacional en materia de protección de derechos humanos en la atención y manejo de la pandemia. Cero recomendaciones. Esta CNDH se ha pronunciado, no ha emitido ninguna recomendación a propósito de la pandemia. Estamos en los peores niveles a nivel internacional. Estamos en alrededor de 70,000 personas que han fallecido, eso solo en las cifras oficiales, y aún así la CNDH no ha dicho ni pío. El quinto tema es, por supuesto, un tema que para nosotros es insoslayable y se lo hemos expresado también hoy como grupo parlamentario a la presidenta de la CNDH, y es evidentemente lo que está pasando en términos de mujeres. Obviamente estamos exigiéndole que se estudie, se analice y se emitan las recomendaciones necesarias por violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Ustedes saben que las mujeres en México estamos viviendo una etapa históricamente muy complicada, no solamente en los temas de violencia, sino además en los temas de feminicidios. Más de 10 mujeres son asesinadas al día por homicidios dolosos o por feminicidios. Estos 5 temas han sido los temas abordados tanto por la senadora Xóchitl Gálvez y por la senadora Gina Cruz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Hay algunas cosas que nos preocupan y con esto quisiera concluir antes de ceder el uso de la palabra. ¿Sí? ¿La abuelita? Quisiéramos hacerles algunos comentarios de qué pasó en esta reunión. Fíjense nada más, hicimos un esfuerzo por tratar de retomar exactamente y literal las palabras de la presidenta de la CNDH, abro comillas, ella dijo: se están corrigiendo los salarios. Es impresionante, pero la presidenta de la CNDH pidió que se recortara el presupuesto de la CNDH, pero no pidió que se recortara su sueldo. Abro comillas también, dice: hemos implementado métodos más decorosos de reclutamiento de personal. Absolutamente falso. Tan no es así que no pudo darles el cargo de visitadores y los terminó definiendo como directores generales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dijo la presidenta: estamos empeñados en reducir el gasto de operación. Pues me parece, cierro comillas, me parece que el gasto de operación, si se reduce y afecta a las víctimas, es un gravísimo error. Qué lástima que están empeñados en reducir el gasto de operación y no están empeñados en reducir los kilos de carne de ese refrigerador. Abro comillas, lo que come la presidenta son bisteces, palabras más, palabras menos, lo dijo. Se dedicó, y lo comentaron varios integrantes de esta comisión, se dedicó, yo diría, casi un 40% a justificar el video de los cortes de carne. Yo hubiera deseado que ese mismo tiempo que dedicó a justificar lo que tiene el refrigerador de la CNDH, lo hubiera ocupado a decirnos cómo va a resolver el problema de las víctimas. Hemos
tenido varios grupos parlamentarios, incluyendo el PAN, hemos tenido una reflexión clara y frontal con la presidenta de la CNDH, y es que debe valorar su estancia en esa institución. Alguien que no puede ser autónoma, alguien que no puede reconocer los errores del gobierno, alguien que no puede emitir recomendaciones, alguien que tiene una sujeción personal de afecto a este gobierno, no puede dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evidentemente la renuncia pasa porque ella lo defina, pasa porque ella, y así se le dijo, ella tome la decisión de continuar o no en el cargo. Por nuestra parte, agradecemos a todos los demás grupos parlamentarios que nos acompañaron en esta petición, agradecemos también al grupo mayoritario por haber acompañado esta reunión el día de hoy, y por supuesto que seguiremos en la lucha para que la CNDH no continúe con ese silencio que termina siendo un silencio cómplice de las arbitrariedades de este gobierno. Muchísimas gracias. Si nos permiten, senadoras, les pregunta Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, senadora, muchísimas gracias. Esto quiere decir que finalmente con esta visita cumplen la petición que ustedes hacen en el punto de acuerdo para que viniera a comparecer. ¿No tendría ella que dar la cara, explicar en una comparecencia abierta a la ciudadanía todo lo que está pasando en la CNDH? ¿Por qué la está dinamitando? ¿Por qué la está minimizando? ¿Por qué están acabando con la CNDH? Y bueno, en relación a eso mismo, pero vemos que hay ya opiniones de varios especialistas académicos que dicen que lo que está haciendo la ciudadanía de tomar, por ejemplo, el edificio del centro histórico, pues refleja la ineficacia, por supuesto, de la titular de la CNDH. Dicen que si esto sigue, podría escalar a más, puede llegar a mayores. Entonces, que es el momento de ya exigir la renuncia de manera contundente de esta señora que pues ha mostrado total ineficacia para dirigir la comisión. Gracias. Gracias, Gerardo. Por supuesto que nosotros continuaremos, no solamente con solicitar nuevas comparecencias o una comparecencia, continuaremos con seguir exigiendo que la institución funcione. Lo dijimos varios grupos parlamentarios, varios integrantes de la Comisión Nacional. Inclusive hablamos de la posibilidad de continuar con más reuniones que permitan un acercamiento hacia la mejora de lo que está pasando en la CNDH. Es claro que la presidenta acude al Senado de la República con un discurso hecho, de inicio y de salida, ¿no? Yo diría que pues de las quizá unas 30 preguntas que se le hicieron, pues quedaron en el tintero 27. Y eso pues se genera cuando tienes un discurso que solo vienes a leer. Es evidente que necesitamos seguir exigiendo para que la comisión cuente con pues mayores herramientas para venir a informar a los senadores en una siguiente comparecencia o en varias siguientes comparecencias. Esta administración es una administración plagada de irregularidades. Lo hemos dicho desde un principio, lo hemos dicho varios grupos parlamentarios, lo hemos dicho varios senadores. Así es que nosotros no vamos a ceder en complacencias. A mí me llama muchísimo la atención cómo hay pues senadores del partido oficial, ¿no? que no son capaces de tener tantito cuestionamiento, tantita preocupación por lo que pase, esta necesidad de decir todo que sí al presidente de la República, pues lleva a lo que hoy estamos viviendo. Seguramente si no se hubieran robado 2 votos el día de la elección, pues estaríamos en mejores condiciones. Sí, coincide con que si esto no termina con la renuncia de Rosario, esto podría escalar y ser peor y crear más violencia. Pues mira, yo te lo digo como panista, te lo digo pues, como un ente, como un servidor público, yo esperaría que las instituciones funcionaran. Es por lo que pagamos impuestos todos los mexicanos, es por lo que una mujer deja de darle dinero a sus hijos para poder pagar impuestos al gobierno. Yo espero que esta institución funcione por el bien de México. Se ve muy difícil, muy difícil, pero bueno, ojalá y haya mejores condiciones.
El problema, o lo primero que tiene que hacer esta comisión, es reconocer lo que está mal, es reconocer los errores, es reconocer que no han emitido una sola recomendación en medio del COVID y que ante eso tomen una decisión inteligente, se pongan a trabajar y emitan recomendaciones. Y en lo posible traten de salvar vidas de los mexicanos, porque para eso es esa institución y para eso se pagan los impuestos con los cuales pues se paga el sueldo tanto de la presidenta como de los miles de servidores públicos que están en esta institución. No solamente los lujosos cortes de carne son los que nos deberían de llamar la atención, sino también qué hacen con ese sueldo y si de verdad se lo merecen. Carlos Guzmán, de CM. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes. En la conferencia matutina del presidente López Obrador hubo dos preguntas. Regularmente el presidente menciona los nombres, en este caso no lo hizo, hablando del tema de derechos humanos. Creo que han sido 3 o 4 veces que ha aludido el nombre de usted, como una de las funciones, bueno, de las senadoras que está detrás de esta parte de, él le llama provocación. Esta parte de lo de la Comisión de Derechos Humanos, usted está muy cerca de la Comisión de Derechos Humanos en la cuestión del Senado de la República. Quisiera preguntar su opinión en este sentido. Habló también del caso de Chihuahua, habló del caso de Acción Nacional, que son prácticamente los que están detrás del tema del agua. Si me puede dar los comentarios al respecto. Y él ha mencionado en la cuestión de derechos humanos que antes de preocuparse por la cuestión de lo de la carne, que se hubieran preocupado, él lo dice, palabras de él, se hubieran preocupado por las cientos de personas que quedaron a la deriva en la cuestión de derechos humanos. Si me puede contestar esa y una segunda si me... Carlos, que el presidente de la República le llame provocadores a las víctimas o a quienes no están de acuerdo con él es terrible. Demuestra de cuerpo entero lo que piensa un populista y lo que piensa un autoritario. A mí me preocupa muchísimo que en lo que está pasando en Chihuahua, el señor y todo su equipo de trabajo esté pensando en ponerle nombre y apellido de políticos de oposición, en lugar de ponerse a resolver por qué mataron a una persona. ¿Cómo es posible que estando la Guardia Nacional haya habido un deceso y otra persona está francamente en el hospital en complicaciones? Es terrible, porque fíjense cómo el presidente de la República, para desviar la atención, porque la atención debe estar centrada en que hubo una muerte y que esa muerte debe de ser esclarecida y que si los responsables son la gente de la Guardia Nacional, deben de haber señalamientos claros y sanciones claras. Pero como él lo que quiere es desviar la realidad o desvirtuar los hechos, pues lo que hace es empezarle a poner nombre y apellido, como siempre, ¿no? Está acostumbrado a tratar de generar cortinas de humo para que lo que realmente importa no se pueda ver. Yo creo que la gente ya está cansada y ya no se la cree. Terrible lo que pasó en Chihuahua, preocupantísimo lo que pasó en Chihuahua y peor aún que el presidente, en lugar de ponerse a trabajar y a investigar, lo que se ponga es a señalar a personas con nombre y apellido, por cierto, personas que él mismo sabe que pues claramente ni siquiera estuvieron ahí en los hechos. Solamente decirte una última cosa, se tocó el tema hoy a propósito de lo de Chihuahua en la comparecencia y me parece que la CNDH también debe de emitir un señalamiento sobre el particular, no es un tema menor. Muchas gracias. Sería todo, senadoras. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y les pedimos a nuestros compañeros camarógrafos que